La masacre de Bojayá ocurrió el 2 de mayo del 2002 en el municipio de Bojayá, departamento del Chocó. Este evento se dio tras el enfrentamiento de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y un grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. El pueblo de Bojayá era habitado principalmente por afrocolombianos e indígenas, que quedaron atrapados en medio de la lucha territorial entre las FARC y los paramilitares. En medio del enfrentamiento, muchos de los habitantes pensaron que la iglesia del pueblo sería un lugar seguro, mas sin embargo las FARC lanzó un cilindro bomba improvisado en el techo de ella, donde se encontraban alrededor de 300 personas, la mayoría mujeres y niños. El impacto fue devastador. El cilindro bomba explotó matando 79 personas, incluyendo niños y decenas de heridos. Este evento deja una huella profunda en la historia del conflicto de Colombia, ya que simboliza la brutalidad y el desprecio de los autores armados hacia la vida de la población civil. Bojayá se encontraba en una región estratégica por la cercanía entre las rutas del narcotráfico y control de territorios, lo que se convertía en una zona de constante disputa entre las FARC y los paramilitares. Las FARC lanzaron el cilindro bomba argumentando que buscaban atacar a los paramilitares que se encontraban cerca de la iglesia. Los hechos ocurridos en este municipio han sido tipificados por diversas organizaciones como un crimen de guerra, pues ambos actores armados transgredieron todos los principios de los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Se trata de un ataque indiscriminado contra civiles, incluyendo menores de edad, atrapados en un fuego cruzado en una guerra sin límites. Algunas consecuencias de estos hechos fue indignación nacional e internacional por los métodos de guerra que usaron para afectar directamente a la población civil. Algunos habitantes de Bojayá salieron del pueblo por miedo e inseguridad. En el 2015 las FARC pidió disculpas públicas por el acuerdo de paz que se firmó en el 2016. Bueno, yo le voy a hablar sobre otras fuentes y sentencias de la situación del masacre de Boyajá. Le voy a destacar algunos de tantos. La primera fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual esa sentencia especifica el CIDH exclusivamente sobre Boyajá, el conflicto colombiano en su conjunto, que ha sido examinado por el tribunal en múltiples ocasiones. Y el objetivo de este es de que el Estado colombiano proteja a las comunidades vulnerables y repare las víctimas, en este caso uno de ellos como los del masacre de Boyajá. 2. El proceso ante la Corte Constitucional de Colombia, que fue emitida por la sentencia T025 del 2004, abordó la situación de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, aunque esta sentencia no trató específica o exclusivamente el masacre de Boyajá, mencionó algunas situaciones, como por ejemplo las personas desplazadas del Chocó, incluidas afectadas por la violencia del masacre de Boyajá, el cual garantizó protección especial a estas comunidades. Tercero, sentencia en el contexto de la Justicia Especial de la Paz. Esta fue firmada en el 2016 ante el gobierno colombiano de la FARC y desde allí se comenzó a investigar o a emitir sentencias relacionadas con crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo el masacre de Boyajá. Los casos 02 y 005, que cubren crímenes cometidos en el Chocó y el suroccidente del país, la Justicia Especial de la Paz abrió investigación sobre este masacre y otros actos de violencia, el cual afectaron a la población civil en estas regiones. 2. El reconocimiento de las responsabilidades por la FARC. En el 2015, en ese entonces, el líder Pablo Catatumbo reconoció responsabilidad de la guerrilla al masacre de Boyajá y el cual, gracias a este reconocimiento, se hicieron responsables y hicieron una reparación de reconciliación integral de dichas víctimas. Por último, este masacre ha sido abordado en distintos contextos judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, el cual existe una sentencia final única de reparación de víctimas y reconocimiento de responsabilidad de la FARC, el cual la justicia para las víctimas sigue siendo un proceso de desarrollo con expectativas de mayores avances en el futuro a medida de que la justicia de la paz y otros mecanismos continúen con dicha labor. Ahora vamos a hablar acerca del filósofo que el presente grupo de trabajo determinó que tiene relación con el acontecimiento seleccionado. En este caso es el filósofo San Agustín de Hipona. Lo elegimos porque él plantea varias teorías filosóficas y teológicas que abordan el problema del mal y el sufrimiento humano. A continuación vamos a hacer relación a tres teorías de San Agustín directamente a la masacre de Bojayá. La primera teoría es la del mal como privación del bien. En este caso, la masacre de Bojayá
El mal moral estaría presente en la decisión consciente de los actores armados, es decir, en este caso las FARC, al anteponer sus objetivos políticos y territoriales por encima de la vida de seres humanos inocentes, lo que representa una carencia de bondad. Los guerrilleros, al lanzar el cilindro bomba sobre la iglesia llena de civiles, cometieron un acto profundamente malvado porque se apartaron del bien en su búsqueda de poder, lo que en términos agustinianos podría ser visto como una privación del bien inherente a las personas. La segunda teoría tiene que ver con el libre albedrío. Los responsables del ataque hicieron un mal uso de su libre albedrío. Ellos eligieron ejercer la violencia contra civiles poniendo en marcha un acto de maldad moral. Según esta teoría, la responsabilidad del mal recae en los individuos y grupos que por su libre decisión optaron por la violencia y destrucción en lugar de buscar soluciones pacíficas o ética a los conflictos. Y la tercera teoría con la que la relacionamos es la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. En este sentido, los actores armados involucrados en la masacre de Bojayá estarían actuando dentro de la lógica de la ciudad terrenal, pues su principal motivación fue el control territorial, el poder sobre los recursos y la consolidación de su influencia. Estas motivaciones, según San Agustín, son propias de una sociedad que se ha apartado de los principios divinos y está guiada por intereses egoístas y mundanos, lo que lleva inevitablemente al mal. Continuando con lo expuesto por mis compañeras, me corresponde exponer a qué conclusiones llegamos nosotros desde un punto de vista crítico. Primero que todo, la postura de San Agustín sobre el mal ha sido muy influyente, pero también ha sido objeto de diversas críticas, especialmente en conflictos complejos como la masacre de Bojayá. La idea agustiniana de que el mal solo es una privación del bien y no una sustancia real ha sido criticada por su insuficiencia para expresar la magnitud del sufrimiento humano. No aborda adecuadamente la realidad tangible y profunda del mal, especialmente en eventos de violencia externa. San Agustín defiende que el mal proviene del mal uso del libre albedrío, pero pensaríamos que no tiene casi en cuenta los factores externos que conllevan a situaciones tan complejas como el conflicto colombiano. Por ejemplo, la presión de estos grupos, control de rutas, de narcotráfico, como lo decía anteriormente, lo que sugiere que la responsabilidad no siempre puede recaer completamente en el individuo, sino que debe tenerse en cuenta el contexto en el que él se desarrolla. San Agustín intentó justificar la existencia del mal diciendo que Dios permite el mal para poner a prueba la virtud de los justos o para sacar un bien mayor del sufrimiento. Sin embargo, esta postura enfrenta una crítica poderosa cuando se trata del sufrimiento de inocentes, por ejemplo, niños y civiles como los que murieron en Bojayá. La idea de que el mal puede tener un propósito divino, como una prueba o un proceso de purificación, es difícil de aceptar en situaciones donde hay un sufrimiento injusto y extremo, como el caso que hemos estudiado. Finalmente, como conclusión, y pensándolo desde el sello del área andina de ética y buen vivir, la masacre de Bojayá pone en manifiesto la necesidad de integrar principios de ética, del cuidado y buen vivir en las dinámicas sociales y políticas. Al priorizar el bienestar y la dignidad de todos, es posible trabajar hacia un futuro más pacífico y justo, donde las decisiones no solo se tomen en función de la eficacia política, sino también en función de las relaciones humanas y del bienestar colectivo. Así finalizamos nuestra presentación. Esperemos que sea de todo su agrado. Muchas gracias por su atención.